Muy buenas tardes, profesor, compañeras. El día de hoy les voy a exponer sobre la comunicación directa. Mi nombre es Oscar Payán. Muy bien, veamos qué es. La comunicación directa es el mensaje reproducido por el emitor y que es comprendido por parte del receptor. Esto ya sea por medio de señas o de lenguaje u oral, en este caso. Y normalmente tiene la característica de inmediatez temporal. Muy bien, uno de estos ejemplos de este tipo de comunicación sería eh, cuando un profesor en el modo presencial da la bienvenida a sus alumnos de regreso a clases, cuando un asistente de vuelo te da la bienvenida al avión, o simplemente una conversación entre amigos, ¿sabes? Y esto es lo que lo define, que no importa, pero lo que es importante es que tiene que ser de forma directa, sin sonar redundante. O sea, en la misma habitación al mismo tiempo. No que el receptor deje un mensaje y después se reproduzca, esa deja de ser comunicación directa. Compañeros profesor, ahora me va a tocar exponer sobre el lenguaje, bueno, el tipo de comunicación indirecto. Este, este consiste en transmitir la información de forma no explícita, ni clara ni directa. O sea, básicamente tienes que entender o tienes que tratar de entender tú lo que la otra persona te está lo que la otra persona está tratando de explicar. Por esto se diferencia mucho del lenguaje directo, porque el lenguaje directo es tal y como lo exponen de forma clara. Y el lenguaje indirecto no es así, es todo lo contrario. Tienes tú que como ver qué es lo que está intentando decir esta persona, ¿no? Ahora, cuando se hace de forma indirecta, normalmente se utilizan mucho los gestos, el lenguaje corporal, el tono de voz y así. Ahora, el, la comunicación indirecta puede ser más manipuladora que cualquier otro tipo de comunicación. Normalmente no se utiliza de forma negativa, aunque también se puede utilizar, pero normalmente se utiliza como para expresar sentimientos, se podría decir. Que no sabes bien lo que estás sintiendo y lo expresas con gestos, con caras, por ejemplo, tristeza, pones tu cara triste o cosas así. Ahora, esto crea muchos problemas porque como no es de forma directa y no es explicado, la persona que está recibiendo el mensaje hay veces que no lo va a recibir exactamente como lo quieres explicar porque pues esa interpretación de esa persona, ¿no? Ese es un problema muy grande, pero puede servir para muchas otras cosas como otra vez, para expresar sentimientos o así. Un ejemplo de esto sería cuando una persona está muy nerviosa que mueve la pierna o que mueve mucho las manos o cosas de este estilo, ¿no? Buenas tardes, profesor. Yo soy Carlos y les voy a explicar lo que viene siendo la comunicación unilateral. La comunicación unilateral es el acto comunicativo donde el emisor emite un mensaje y el receptor solo lo recibe. Se dice que es comunicación unilateral porque no hay retroalimentación del mensaje. La comunicación unilateral se da de diferentes formas, unilateral directa y unilateral indirecta. Un ejemplo de comunicación unilateral directa es que en las conferencias se da la comunicación unilateral directa porque a pesar de que estés frente al emisor, no logras realizar una conversación continua, es decir, no hay una retroalimentación. De igual manera pasa con los métodos de comunicación, así como la televisión o la radio. La transmitida por los medios de comunicación es el tipo de comunicación que se da por el emisor que hace llegar el mensaje a millones de receptores. Sin embargo, el receptor no tiene la oportunidad de dar una respuesta al mensaje recibido por el emisor. Hola, hoy vengo a exponerte qué es la comunicación bilateral. Más que nada es una rama de la comunicación y tiene que ver cuando el emisor emite un mensaje, el receptor lo codifica. Un ejemplo muy claro es cuando estamos en una charla, en una plática, y hablamos sobre un tema.
un tema en específico. Pueden ser gustos, canciones, series. Tiene que ser algo que los dos codifiquen, que los dos entiendan, y por algo se llama comunicación bilateral. Porque van cambiando roles de emisor y receptor y se llega a la charla. Más que nada la comunicación bilateral es como una simple charla que puedes hacer con cualquiera. Está día a día en nuestras vidas. Es una comunicación que tenemos día a día sin darnos cuenta. Esto es en lo que entra la comunicación bilateral. Entonces, más que nada es un cambio de papeles de emisor y receptor y un tema en específico. Hola, soy Fernando Negrete y les voy a presentar el tema de comunicación privada. Pues en lo cotidiano son las palabras que se interactúan personas en su conversación, nada más, o en un grupo, en un pequeño grupo. Y estas tienen como objetivo que socialicen los modelos y valores del comportamiento para la actividad social de ese mismo grupo o esas dos personas, ya que estas son y tienen su función como mediadoras de interacción. Ejemplos muy claros de la comunicación privada pues serían los mensajes de texto, también serían las llamadas, pueden ser también las entrevistas que les hacen a las personas cuando van a pedir empleo. Obviamente es una conversación entre dos personas para que lo obtenga. Y ya también a la larga, la resolución de problemas que tengan dos personas, nada más van a ser ellas mismas hablando para resolverlas. También les presentaré la comunicación pública. Y en lo cotidiano, estas se enfocan en transmitir el mensaje a un mayor número de personas, ya sea en una audiencia. Y estas se pueden transmitir o comunicar a través de televisiones, ahí ven las noticias, la radio, redes sociales y prensas. Y ya en otras ocasiones pueden ser fiestas o reuniones para que el discurso sea transmitido hacia el número mayor de personas. Ejemplos muy grandes de ese tipo de comunicación pueden ser los discursos políticos de los diputados en un espacio grande donde estén muchísimas personas. Y también, como lo dije anteriormente, en los periódicos y noticias donde se transmiten para todo el público. Y ya que estas tienen como función trabajar en conjunto para encargarse de difundir el mensaje hacia todo el público.